¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Arturo Alpizar y esto es GIONI, Ciencia y Cultura en Corto, un programa dedicado a la difusión de la ciencia, la cultura y el arte. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Teresa García Ramírez, de la Facultad de Informática. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Feliz de estar aquí en este programa de difusión de la ciencia. Muchas gracias. Nosotros también agradecemos su presencia. El día de hoy hablaremos sobre lo que es la inteligencia artificial y su presencia en lo que es el proceso de aprendizaje. Doctora, antes de entrar en materia, háblenos un poco sobre usted. ¿Cómo surge este interés y esta trayectoria para llegar a lo que hoy día es la Facultad de Informática? Bueno, pues yo tengo ya 30 años en la universidad y casi todos los años dentro de la Facultad de Informática, entonces me ha tocado pues desde estar aquí en Centro Universitario y luego pues mudarnos a Campus Juriquilla. Y bueno, pues a través de estos años se ha ido investigando pues en el área de ciencias computacionales, sobre redes neuronales, aprendizaje artificial. Y bueno, en algún momento igual pues se abrió un área que es de tecnología educativa, y es en donde pues se empezó a incluir la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y es en lo que me he dedicado los últimos pues 24 años. Digamos que entonces hasta ahorita, que es una trayectoria larga, y en los últimos 24 años hemos visto un gran avance de lo que son las nuevas tecnologías de la información. Y bueno, antes de entrar en materia, discutamos un poco sobre qué es como tal lo que es la inteligencia artificial y qué diferencia hay entre lo que es inteligencia artificial y lo que comúnmente conocemos como programación. Bueno, la inteligencia artificial, la UNESCO lo define como la capacidad de las máquinas, de las computadoras, de dispositivos electrónicos, de realizar cosas similares a lo que realiza la mente humana. Entre ellos, pues, realizar pensamiento lógico, generar información a partir de diferentes áreas de donde obtiene la información. Y con respecto a la diferencia de la programación tradicional con la programación de inteligencia artificial, pues se refiere principalmente en la programación tradicional. Lo que se hace es se codifica un conjunto de instrucciones que se ejecutan en un orden lógico, y en la programación de la inteligencia artificial lo que se utiliza es aprendizaje automático, y con nuevos datos se va generando el nuevo aprendizaje. Entonces esa es la principal diferencia de las dos programaciones. Entonces hablamos ahora sí que de dos elementos, mientras que uno es un comando de instrucciones, el otro es como tal ya un elemento que puede por sí mismo ir acumulando lo que es diferentes aprendizajes. Y bueno, ahora hablando un poco de lo que es el desarrollo de lo que es la inteligencia artificial, ¿cómo es que surge esta y cómo va evolucionando hasta hoy día? Bueno, la inteligencia artificial surge después de la Segunda Guerra Mundial, se empieza a investigar, pero no es hasta 1956 que se acuña el término de inteligencia artificial, que fue acuñado por McCarthy. Posteriormente, pues se siguió trabajando sin muchos resultados así contundentes, pero fue hasta el 2000, o a finales de la década de los 90, que surge el aprendizaje automático, y a partir de ahí, en 2016, pues surge el aprendizaje profundo, que a diferencia del primero, ya tiene acceso a más información, puede obtener y procesar más información, y esto da origen a la inteligencia artificial generativa en 2017, que es cuando surge ya completamente. Y bueno, a partir de ahí pues se ha incrementado su uso, porque pues los navegadores y varios dispositivos electrónicos pues permiten su uso. Entonces es por eso que empezó toda la investigación del ChatGPT, cuestiones de ética, cuestiones de todas estas cosas que implica la inteligencia artificial. Y bueno, vemos que conforme van surgiendo nuevas herramientas o nuevas tecnologías, incluso el mismo lenguaje y la comunicación
va cambiando. Y vemos que recientemente con la inteligencia artificial esto también cambia el modo en el cual nos comunicamos con diferentes personas en diferentes ámbitos. ¿Cuál diría que son las principales utilidades de la inteligencia artificial en algunos sectores como lo son economía, cultura o incluso ya propiamente en lo que es la educación? Bueno, en la educación, si se usa con un fin específico, pues es de mucha utilidad. Por ejemplo, si los profesores la utilizamos para poder crear pues diseños instruccionales o aplicaciones que les sirvan más a los estudiantes para aprender, pues eso sería una mayor utilidad. Bueno, para los estudiantes, pues también si conocen estas herramientas y las saben utilizar, pudieran aprovechar todas sus bondades para lograr un mejor aprendizaje. El problema que se tiene actualmente es que las utilizamos de manera inconsciente y muy de rápido, ¿no? Por ejemplo, no sé, ya le decimos a las bocinas inteligentes o a las aplicaciones de los teléfonos, llama a fulanito, prende tal cosa y bueno, esas serían de las cosas que yo creo que habría que pensar un poquito más en aprovechar todo eso sin irnos nada más al uso rápido. Y podemos ver que ahí va surgiendo esta inquietud, ¿no? Donde se genera cierta dependencia por lo que son los dispositivos o diferentes herramientas con inteligencia artificial. El mismo Carl Sagan nos decía sobre su preocupación, sobre cómo la tecnología podría rebasarnos y nosotros apenas darnos cuenta. Y ciertamente en la actualidad es algo que ya sucede, que utilizamos muchas herramientas de las cuales apenas si sabemos algo de cómo funcionan, a cuál es el fundamento detrás de ellas. Y entonces, ¿cuáles serían una de las principales o más bien uno de las mayores preocupaciones respecto a la dependencia a la inteligencia artificial? Pues yo creo que una de las mayores preocupaciones es perder ciertas habilidades como el pensamiento crítico, que es algo fundamental. Entonces el pedirle todo a las herramientas, por ejemplo, realiza un resumen de X tema, prende el radio, apaga el electrodoméstico, que bueno, esas son funciones muy sencillas, pero por ejemplo, el hacer un resumen, el resolver algún trabajo, pues eso implica que uno pues lea, escriba, entienda el concepto, y cuando se lo pedimos pues a las herramientas de inteligencia artificial, pues ya nosotros no hacemos ese proceso. Entonces esa es la grande preocupación de perder ciertas habilidades cognitivas. Con el paso del tiempo no lo vamos a perder de un día para otro, pero sí con el paso del tiempo. Y en algún momento vemos una pérdida de incluso nuestra propia autonomía o capacidad de decisión, dado que pues asumimos o ya damos por hecho que estas herramientas son las encargadas de llevar a cabo estos procesos. Y bueno, indagando un poco más en lo que previamente ya se dijo respecto a lo que es el avance tecnológico de la inteligencia artificial y cómo esta cambia lo que es la comunicación e incluso las dinámicas, ¿cuáles serían una de las principales, o más bien, cuáles serían algunas de las situaciones que ya vemos hoy en día en las cuales la comunicación y estas dinámicas son diferentes? Voy a tratar de ir más a la parte educativa, que es en donde estamos. Bueno, hoy en día utilizamos pues todas las herramientas de telecomunicaciones pues para hacer todo, ¿no? Desde ver cómo vamos de nuestra casa al trabajo. Todo ello implica pues algoritmos pues de inteligencia artificial en cierta medida. Entonces, en las instituciones pues surge un término que es inteligencia artificial educativa, o es un término que ha surgido a través pues justo de este avance de la inteligencia artificial. Y bueno, la inteligencia artificial educativa pues se basa en usar pues estas herramientas de inteligencia artificial en los procesos educativos, y también se fundamenta pues en lo que es el área de psicología, el área de neurociencias, y con ello pues lo que trata de hacer es
que los profesores, las instituciones y los mismos estudiantes pues tengan información más precisa sobre pues el avance del alumno, sobre cómo gestionar la información que se genera en la institución. Entonces, pues es toda esta parte que es muy amplia y que realmente pues tiene un impacto muy grande y que pues debemos de aprovechar. Y bueno, ya introduciéndonos en lo que es la inteligencia artificial en la educación, vemos que existe una amplia variedad de herramientas, por ejemplo, lo que son los chatbots. ¿Qué otras herramientas, aparte de los chatbots, se destacan para su uso en lo que es la gestión de la educación? Pues hay innumerables herramientas, las más conocidas pues es el ChatGPT, Copilot de Microsoft, bueno, y algunas otras que tiene Gmail y otros navegadores. Esas son las más conocidas. Sin embargo, hay otras herramientas como generadores de contenido, que bueno, eso nos vendría muy bien a los profesores, siempre y cuando pues justo lo usemos con ese fin y con toda la conciencia de que estamos usando una herramienta para apoyarnos, no que le dejemos todo, porque al final de cuentas lo que generan estas herramientas no necesariamente está bien hecho. O sea, hay que revisar si lo que nos está dando como resultado es realmente verídico. Entonces, sí, muchas veces dejamos todo aquí, pues ya no lo dio, entonces está bien, y no es cierto, hay que revisarlo y principalmente para ver si lo utilizamos o no. Y más que nada, ahí vemos que incluso uno de los principales problemas con estas herramientas es el mismo contenido, el cual debe ser revisado y debemos avalar pues su veracidad, y pues ahí ya empezamos a ver algunos problemas. Entonces, algunos de los conflictos éticos que surgen de la inteligencia artificial, ¿cuáles serían? Pues uno de los principales es el uso de la información de otros, que nosotros que no sabemos, o la herramienta nos da la información pero no sabemos de quién es. Entonces no le estamos dando el crédito a la persona que generó la información. Eso sería así en el ambiente educativo. Además, pues desde el punto de vista ético, pues debemos, a través de los algoritmos de inteligencia artificial que son con los que se van aprendiendo, pues cuidar que pues los derechos humanos, la información de las personas, creo que eso es algo primordial dentro pues de la ética de la inteligencia artificial. Y también en parte había también una cuestión de la seguridad, ¿no? ¿Qué tan seguro son estas herramientas? ¿Podemos decir que existe o se almacena una base de datos? Sí, se almacena la información en una base de datos porque justamente la inteligencia artificial, por sus características, por sus algoritmos, lo que hace es, de toda la información que va obteniendo, va aprendiendo y va creciendo pues la forma de dar respuestas. Entonces, de hecho, desde el punto de vista informático, entre más información se le dé al algoritmo para que vaya aprendiendo, pues mejores respuestas se van a tener. Entonces, por eso es que toda la información, todas las preguntas, todo lo que se le pide, todo eso va haciendo que la herramienta tenga más conocimiento. Y en cuanto a la seguridad y privacidad, ¿qué tipo de vulnerabilidades podría haber en cuanto a la población que utiliza estas herramientas? Pues principalmente al proporcionar información cuando uno se registra en estas herramientas, pues de alguna forma se está vulnerando nuestra seguridad. Como se dice siempre, ¿no? Todo lo que pones en la red se queda en la red y todo el mundo la puede accesar. Entonces, sería en ese punto principalmente donde creo que está el mayor problema. Sí, como que a final de cuentas la red es una ventana y nosotros decidimos qué es lo que dejamos que el resto del mundo vea. Exactamente. Sí. Y bueno, ahora vamos a la cuestión de lo que es el profesorado. Las personas encargadas de impartir o guiar en la cuestión educativa, al momento de utilizar estas herramientas, ¿qué tipo de capacitación o habilidades son necesarias para decir que la persona en cuestión es apta para impartir la educación utilizando estas herramientas?
Bueno, yo creo que ahí queda mucho camino por recorrer, pues al final de cuentas, aunque ya tiene varios años la inteligencia artificial, pues a partir de 2017 es cuando pues surge el boom, ¿no? De, pues hay que usar, está en todos lados y empiezan las preocupaciones. Lo primero pues es tener un programa de formación docente justo pues en el uso de las herramientas, pero no nada más en el uso, sino el cómo las incluimos en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, en nuestro diseño instruccional, en nuestra planeación didáctica, el cómo las vamos incluyendo y sobre todo al tomar estos cursos que no sea solo la herramienta, sino lo que implica pues cuestiones de ética, de seguridad, de protección de datos que debemos de tener presentes cuando nosotros les pedimos o les damos una herramienta de inteligencia artificial a los estudiantes. Actualmente, por ejemplo, le puedes pedir a alguna de las herramientas, elabora un artículo y te lo elabora. Entonces, si nosotros no estamos, permitimos o les decimos a los estudiantes hagan un artículo y no les decimos, ¿saben qué? Pues si usan herramientas, pues consideren que pues las citas de donde las obtienen, que se puede considerar que pues que hay plagio, etcétera. Entonces creo que algo bien importante es capacitar a los docentes en estas cuestiones de ética y seguridad. Y bueno, y con ello pues los profesores ir formando a los estudiantes pues sí que tiene muchas ventajas, pero pues hay que hacerlo, hay que utilizarlas con responsabilidad. Y bueno, ante todo la responsabilidad y decimos la ética, una vez más. Y bueno, continuando con lo que es la educación y la inteligencia artificial, ¿qué tan implementadas podríamos decir que están en lo que es ya directamente, por ejemplo, la Facultad de Informática? Yo creo que en el ámbito del proceso de enseñanza-aprendizaje yo creo que estamos casi igual que en todas las facultades. Más sin embargo, sí hay más investigación en inteligencia artificial en la Facultad de Informática, en posgrado, sobre todo en los posgrados del área de Ciencias de la Computación, pues se tienen líneas de investigación específicas de inteligencia artificial, de aprendizaje artificial, y bueno, otras áreas. Entonces, por ese lado, pues sí se tiene un avance. De hecho, pues se tienen tesis, por ejemplo, para a través de redes neuronales que tienen que ver con esta parte de inteligencia artificial, pues de generar, de traducir lengua indígena a español y viceversa. Entonces, creo que por ese lado, en cuanto a investigación, se tiene gran avance, pero pues yo creo que de lo demás estamos muy similar, ¿no? O sea, no falta esa formación docente para pues poderlo aplicar más. O sea, vamos en camino, pero ahí está. Exactamente. Y en cuanto a redes neuronales, ¿de qué hablamos cuando hablamos de redes neuronales? Pues fue lo primero que surgió por ahí en los 80s o antes, que justamente pues una red neuronal trata de simular el cerebro, o sea, cómo estos pequeños nodos se van conectando y pues cada uno va aportando algo. Entonces, por eso se le llama redes neuronales y pues eso nos permite igual generar aprendizaje. O sea, es la forma en que enseñamos o se enseña una aplicación para que pues haga ciertas cosas. Entonces, ¿podríamos decir que existe una diferencia entre lo que es la red neuronal y la inteligencia artificial? Sí, sí existe diferencia. De hecho, las redes neuronales se utilizan más desde el punto de vista computacional, de cómo se programan. Entonces, la inteligencia artificial pues ya es el uso de esas herramientas. Y bueno, continuando con la educación, ¿qué pudo observar en cuanto al estudio que hizo en la Facultad de Informática? Bueno, los resultados que se obtuvieron pues muestran que a pesar de que pues estamos en una facultad donde nos dedicamos al área de la computación, se desconocen muchas herramientas que se pudieran utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese fue un hallazgo que me sorprendió. Más sin embargo, pues sí quiero aclarar que pues se presentaron diferentes
herramientas y algunas eran de costo, entonces por eso es que se desconocían. Las que más conocen pues fueron ChatGPT, ChatPDF y esas dos son las que más se usan o las que más conocen, pero al final de cuentas, a pesar de que las conocen, no se usan mucho. Entonces eso también fue algo relevante, porque dices, bueno, pues sí conozco ChatGPT, ChatPDF, Copilot, etcétera, pero no las uso. Entonces, por eso es que comentaba que pues estamos, yo creo que todas las facultades casi en piso firme, y de ahí pues hay que empezar a trabajar, a formar a los profesores para su uso, ahora sí, y aprovechamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y como usted dice, es algo que sorprende. De hecho, se tiene entendido que una de las principales características del desarrollo de estas tecnologías es crear, ahora sí que un producto que sea intuitivo, ¿no? De modo que, ¿cuál cree que sea la razón por la cual diría que existe alguna barrera o alguna razón por la cual no se utilizan estas tecnologías, al menos no como se esperaría, a pesar de conocerlas? No siento que sea la parte tecnológica, porque pues al final de cuentas estamos en una facultad que usa las tecnologías. Yo creo que es más la barrera, pues no sé, cultural, yo creo, de nuestra formación, que dices, bueno, pues es que no estoy muy de acuerdo en que algo me dé la información, mejor yo la verifico, porque al final, si utilizo la herramienta, de todos modos voy a tener que verificarla. Entonces yo creo que va más en ese sentido, y yo creo que igual mucho la ética, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué lo voy a usar nada más así si no sé de dónde me obtuvo la información? Entonces, yo siento que es más por ese lado, más que la parte tecnológica. Como que no saber distinguir entre esa barrera de hasta qué punto realmente lo estoy usando, o más bien ya directamente estoy dependiendo de la herramienta, ¿no? Sí, o también el qué pasa, o sea, cómo les decimos a los alumnos, no las usen o úsenlas, o tienen que revisar, y si nosotros las empezamos nada más a usar sin un criterio claro para el proceso de aprendizaje, pues yo creo que son como los temores que tenemos por ahí como docentes. Y bueno, aquí vemos esta cuestión en la cual pues muchas veces al no saber como que cuál es este punto de moderación al utilizar estas tecnologías, decidimos ahora sí que irnos por un extremo, ¿no? O las utilizamos y sin darnos cuenta terminamos dependiendo de ellas, o al contrario, terminamos en algún tipo de abstinencia o evitamos el uso de las mismas. Y pues bueno, antes de irnos, ¿cuál diría que es el siguiente paso para la inteligencia artificial en la educación? Pues el siguiente paso sería, bueno, como ya lo he mencionado, capacitarnos o crear un programa de formación docente, que la institución utilice estas herramientas pues para la toma de decisiones. Las universidades tienen muchísima información que pudieran servir muy bien para el proceso de toma de decisiones, y también pues para lograr un mejor aprendizaje, motivación en los estudiantes, ya que bueno, al utilizar estas herramientas muchas veces se motivan. Entonces creo que por ahí sería el camino. Y ahí lo tienen, la doctora Teresa García Ramírez, quien nos acompañó el día de hoy. De parte mía y de todos mis colaboradores, le agradecemos su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Arturo Alpizar y esto es Gioni, Ciencia y Cultura en Corto. Hasta pronto.